Sí pueden ver, chicos. Sí, Andrea, sí se está compartiendo. Ya, gracias, profe. Bueno, entonces esta semana lo que ustedes van a ver va a ser la difusión de gases. Ya, entonces vamos primero a ver determinar lo que es la difusión de gases, ¿sí? Entonces, como dice aquí, la difusión de gases es un proceso mediante el cual las moléculas de un gas se esparcen o difunden a través de otra sustancia, a través del vacío. Con otra sustancia nos referimos a otro gas, ¿ya? Entonces, podemos decir que la difusión de gases es la propiedad de los gases para distribuirse por todo el espacio disponible que se tenga. Debido a que los gases casi no tienen fuerza de atracción en sus moléculas, permite que el gas haga este fenómeno, es decir, de dispersarse. ¿Ya? Un ejemplo sencillo para que puedan observar mejor este fenómeno o puedan entender mejor este fenómeno es cuando nosotros podemos percibir la fragancia de otra persona cuando se encuentra cerca de nosotros, ¿sí? Ahora, cabe recalcar que esta difusión no se hace de forma instantánea, sino más bien es de forma gradual. Esto sucede debido a los choques intermoleculares, como saben, de las moléculas de un gas y de otro, ¿sí? Entonces, esto se realiza de forma gradual y no de manera instantánea. ¿Ya? Ahora, aquí es de lo que les explicaba. La difusión se va a realizar de manera paulatina hasta que se llegue a un punto de homogenización o se haga una mezcla gaseosa homogénea. Esto va a llevar un tiempo. En esta práctica, ustedes van a tener que determinar el tiempo que tarda en formarse, en realizar esta homogenización, ¿sí? Entonces eso tienen que tener muy en cuenta. Ahora, de la misma manera existe el fenómeno llamado efusión de gases. La efusión de gases no es nada más que el proceso mediante el cual un gas escapa del exterior al exterior de un recipiente a través de una pequeña abertura o grieta. El ejemplo más claro de este fenómeno es cuando le pican a un globo y por ese orificio el gas sale de manera rápida, ¿sí? Debido a la presión que éste ejerce sobre el gas. ¿Ya? Ustedes saben, bueno, si no saben, se puede decir que mediante la ley de Graham se determina la rapidez o la velocidad con la que estos gases se difunden, es decir, esta es la ley que demuestra la difusión o la efusión de un gas. ¿Ya? Entonces, la ley de Graham nos dice que la velocidad de fusión y difusión de los gases es inversamente proporcional a la raíz cuadrada de su masa molar. Dicho en otras palabras, Graham nos dice que si un gas es más pesado, tiende a ser menos veloz, y si un gas es más liviano, su difusión tiende a ser mucho más rápida. ¿Ya? Entonces, ustedes van a ocupar esta semana la ley de Graham para determinar la velocidad y la masa molar de un elemento, de un compuesto, dicho. ¿Ya? Entonces, esta es la ecuación de la ley de Graham, que nos dice que la velocidad de un gas, en este caso el gas 1, respecto a otro gas, en este caso el gas 2, va a ser igual a la raíz cuadrada del inverso de sus masas molares, masa 2 sobre la masa molar 1. ¿Sí? Con esta ecuación, ustedes van a trabajar esta semana para determinar, ya les dije, las velocidades y masas molares de lo que su práctica les pide. ¿Sí? Ya. ¿Cómo vamos a hacer esto? En esta semana van a ocupar un tubo de difusión y diferentes sustancias que ya les comparto su hoja guía para que vean un poquito más claro cómo es el procedimiento de esta práctica. ¿Ya? A ver, espera.
Listo, entonces ya ustedes esta semana van a comprobar experimentalmente que unos gases se difunden más rápidamente que otros. Esto lo van a comprobar mediante la ley de Graham, como ya les expliqué. Van a determinar sus velocidades de difusión del amoníaco y del ácido clorhídrico, cuál se difunde más rápido y por qué, y van a determinar la relación de velocidades entre el amoníaco y el ácido clorhídrico. De la misma manera, todo esto se basa en la ley de Graham, ¿sí? Ahora, este es el esquema del equipo. Tiene su soporte universal, el tubo de difusión, los algodones con ácido clorhídrico y amoníaco. Y sí, ácido clorhídrico y hidróxido de amonio. Y lo que ustedes van a hacer aquí es observar la formación de un anillo, como una nube, dentro del tubo. Y van a ustedes a determinar el tiempo que tarda en formarse este anillo, ¿sí? Esto van a verlo el día de mañana, no sé si mediante un video me parece. Tienen que anotar sus resultados y llenar con eso la tabla número 1, ¿ya? El tiempo que se tardó, qué distancia hay de un extremo al otro con respecto al anillo, etcétera, ¿sí? Con esos datos obtenidos en la práctica, ustedes van a poder determinar mediante la ley de Graham las velocidades de difusión de los diferentes compuestos, ¿ya? Una vez que ustedes llenen la tabla número 1, van a tener que determinar la masa experimental del ácido clorhídrico. Esto igual mediante la ecuación de la ley de Graham, ¿sí? Entonces, ustedes llenan la tabla 1, mediante cálculos van a determinar la masa experimental y van a hacer una comparación con un dato teórico que vayan a consultar. Entonces van a poder determinar también el error relativo que tiene su experimentación, es decir, cómo ustedes calcularon esta masa molecular y la teórica que van a consultar, ¿sí? Eso es todo lo que tienen que hacer en esta práctica de laboratorio. De alguna manera va a haber su discusión, sus conclusiones, anexos y todo. Esa hoja guía ya les vamos a subir el día de hoy. De la misma manera, no sé si hay un simulador, me parece que sí, pero todavía no me lo hacen llegar. Cuando me lo hagan llegar, igual les voy a subir toda la aula virtual para que puedan realizar el día de mañana su laboratorio. Me parece que igual, de la misma manera que siempre, existe una parte, van a tener la explicación, después tienen el trabajo en grupo y luego el cuestionario, ¿sí? Así que, por favor, tomen en cuenta eso. Y eso sería todo sobre la práctica del día de mañana. ¿Ya? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Ya. Entonces, si nadie tiene ninguna pregunta, el día de mañana les voy a subir sus notas. En el mismo link que siempre les subo las notas, ahí están ya hasta el informe número 6, para que vayan y revisen. Y eso sería todo lo que van a realizar esta semana. Ya. Muchas gracias, Andrea, por la explicación de la práctica para mañana, ¿no? Ya, gracias, profe. Ya, jóvenes, buenos días con todos. Bueno, en esta clase, ¿no es cierto? Primeramente les dimos la explicación de la práctica porque, pues, como por el feriado, ¿no es cierto? Pues no tuvimos clases ni lunes ni martes, entonces, pues, siempre hay que dar una explicación antes de realizar la práctica virtual, ¿no es cierto? Ya, entonces mañana, pues, van a hacer esta práctica virtual de la difusión de los gases, pues, y ahí, como dijo Andrea, pues, va a tener la misma estructura, una explicación en primer lugar, luego trabajarán con el simulador y llenarán su hojita de trabajo y finalmente pues habrá que responder, ¿no es cierto?, el cuestionario correspondiente a esta práctica. Ya, jóvenes. Listo. ¿Algún voluntario o voluntaria para dar la lección?
Ya las semanas van pasando, ¿no es cierto? Ya cada vez nos quedan menos clases, pues, y obviamente tienen que todos completar esta actividad, ¿no? Las lecciones, pues, porque si no, caso contrario, van a tener 0 y el promedio, pues, evidentemente se va a ver perjudicado, ¿no es cierto? Entonces, pues, hay que más bien, lo más pronto posible, completar esta actividad de las lecciones para ya estar más bien tranquilos, ¿no es cierto? ¿No se anima nadie a dar la lección? La niña Andrea Vivian, deme por favor un número del 1 al 35. 10. El 10. Otro, por favor. El 8, profe. El 8. 8. Otro, por favor. El 16. Ya. La niña Joana Noemí. Sí, aquí estoy. Ya, Joana. Va a dar la lección, ¿no? Asimismo, pues van a ser 4 preguntas relacionadas con la clase anterior, ¿no? Ya, niña Joana, primera pregunta. La clase anterior, ¿no es cierto? Vimos justamente la nomenclatura que corresponde a los oxoácidos polihidratados, ¿verdad? Es decir, aquellos que se forman por la combinación de un óxido ácido o de un metal también puede ser, con más de una molécula de agua, ¿verdad? Ya. Y vimos la nomenclatura moderna y también la nomenclatura tradicional. Ya. Y para la nomenclatura tradicional, ¿no es cierto? Pues hay que tomar en cuenta si el elemento, es decir, el átomo central, ¿no es cierto?, del cual proviene del óxido ácido, tiene un número de oxidación par o un número de oxidación impar. Y dependiendo, ¿no es cierto?, de si el número de oxidación es par o impar, y además, dependiendo del número de moléculas de agua con el cual se combina, pues tenemos los prefijos meta, piro y ort. Eso dijimos, ¿no? Ya. La pregunta es, para un elemento, ¿no es cierto?, con número de oxidación par, ¿cuál es el prefijo cuando se combina un óxido con 2 moléculas de agua? Un óxido con 2 moléculas de agua para un elemento con número de oxidación par. Orto, Inge. Orto, muy bien.
Ya. Segunda pregunta. ¿Cómo se obtiene o cómo se forma un tioácido? ¿Cómo se forma el tioácido, niña Joana? ¿No se acuerda? No, Inge, no me acuerdo del tioácido. Ya. Mm, El tioácido, ¿no es cierto? Pues se forma, dijimos, de reemplazar uno o más átomos de oxígeno por uno o más átomos de azufre, ¿no? El azufre, pues, en este caso, para este grupo de compuestos, se lo reemplaza con la palabra tio. Tioácidos, teluroácidos y selenoácidos, ¿no? Ya, es bastante simple, la verdad. A ver, tercera pregunta. Ya, yo le voy a compartir dos oxoácidos de metales específicamente, y usted los va a nombrar tanto de la forma moderna como de la forma tradicional, ¿no? Ya. Ahí puede observar, Joana. Espéreme un ratito porque no se me actualiza la página. O sea, la pantalla. No me sale nada. No puede observar. Ya, Inge, ya. Ya. El primero, Joana, dice H2CR2O7. H2CR2O7. Ya. ¿Cómo se le conoce a este ácido de la forma tradicional primero? De la forma tradicional. Tradicional. Ajá. Ese es el ácido dicrómico. Ácido dicrómico. Muy bien. Ahora, de la forma moderna, ¿cómo se lo nombra? Como ácido hectaoxodicrómico. Bueno, utilicemos la sistemática que yo les he estado enseñando, ¿ya? ¿Cómo se lo nombra desde ese punto de vista? Hectaoxidicromato. Heptaoxo. A ver, heptaoxo, muy bien. ¿Qué más? Hectaoxidicromático. Dicromato. Dicromato. Heptaoxo dicromato, ¿qué más? 6 de hidrógeno. Heptaoxo dicromato 6 de hidrógeno. Muy bien. Ya. El segundo, Joana. HMNO4. HMNO4. Primero de la forma tradicional. ¿Cómo se le conoce a este ácido? Este es el ácido permanganate. Ay, Ácido se me va la permangánico. Permangánico, ¿no? Ácido permangánico. ¿Ya? Ahora de la Y forma es moderna. tetraoxomanganato Ya, tetraoxomanganato, ¿qué más? de hidrógeno.
Ya, tetraoxomanganato de hidrógeno, ¿algo le está faltando? Ese lleva el 7. Ya, entonces tetraoxomanganato 7 de hidrógeno, ¿no? No olvidar, siempre que un elemento pues actúe o trabaje con varios estados de oxidación, hay que especificar el estado de oxidación, ¿no es cierto? Y si no, pues ¿cómo lo vamos a escribir? ¿Ya? Bien. Y finalmente, cuarta pregunta, Joana. Ya. ¿Cómo se forma una sal neutra? ¿Cómo formamos una sal neutra? Que es justamente un compuesto ternario, ¿no? Eso vimos la clase anterior. Ay, y que perdón, no tenía el micrófono prendido. Con un ácido y el hidróxido. Ya, un ácido y un hidróxido, pero algo le está faltando. Porque un ácido y un hidróxido pues pueden combinarse totalmente o pueden combinarse parcialmente también, ¿no? Entonces, ¿cómo es? ¿Cómo se forma la sal neutra? Con el, siendo el hidrógeno positivo y el ácido vendría a ser el negativo. A ver, claro, ¿no es cierto? A ver, si yo tengo, por Con- ejemplo, ¿no es cierto? Una base. Si a esta base ya, le agrego un ácido, pues le estoy neutralizando. Pero eso sí, le digo, esta neutralización o esta combinación, como usted lo manifiesta, puede ser total o parcial, ¿sí? O sea, es una to- neutralización total. total. O sea, total quiere decir, ¿no es cierto?, que se van a reemplazar pues todos los hidrógenos del ácido por el catión de la base, ¿no? Ya es una neutralización total de un ácido por una base. Ya. Le voy, bueno, está compartida la pantalla. Ya, ahí tenemos, ¿no es cierto? Pues justamente una sal neutra de fórmula entre paréntesis NH43PO4. Ya. Esta sal neutra, ¿de qué ácido y qué base proviene? O sea, ¿qué ácido se ha combinado con qué base, en otras palabras? NH4 entre paréntesis 3PO4. ¿De qué ácido proviene esta sal? En- mm, del, espera, déjeme separarles primero. Ese, mm, ese sería H3PO4 y PO4 es el ácido fosfórico. Ya del ácido fosfórico. ¿Y de qué base? El otro es HN4. Este es el ácido nitrógenoso. Creo que es. ¿De cuál, A ver, Joana? ¿No lo escucho? esa es de la. Ay, es, es que se me dificulta con los nombres.
Ese es, no, ese no es el amoníaco, ¿verdad? Bueno, usted respóndame, ¿no? Si es que es del amoníaco o no es del amoníaco. Es del, sí, del amoníaco, profe. Ya, bueno, justo, ¿no es cierto? Creo que hace dos clases. Gracias, Joana. Hace dos clases creo que fue, ¿no es cierto? Pues les escribí en la pizarra, pues algunos compuestos y con los nombres, ¿no es cierto? Y recuerden que yo les dije que no hay que confundir, ¿no es cierto? Pues el amoníaco con el ion amonio. El amoníaco pues es un gas, ¿sí? El amonio pues es un catión que normalmente está en solución acuosa, ¿no es cierto? Inclusive vimos cómo se formaba, ¿no es cierto? De combinar el amoníaco con el agua me da el hidróxido de amonio. Y justamente el hidróxido de amonio, pues, es el que se ha combinado con el ácido fosfórico para darme esta sal que se le conoce como fosfato de amonio, ¿no es cierto? Según el nombre tradicional. O tetraoxofosfato 5 de amonio según el nombre moderno, ¿no? Ya. Bueno, fácilmente, ¿no es cierto? En primer lugar, lo que aquí se puede hacer es separar, ¿no es cierto? Pues esta sal en su catión y en su anión, ¿no es cierto? Para saber de dónde proviene. El catión, el ion amonio. El anión, el ion fosfato. ¿De dónde proviene este? De acá. Hidróxido de amonio, ¿no? Ojo, hidróxido de amonio no es hidróxido de amoníaco. El amoníaco es un gas, el amonio es un catión, ojo, ¿no? No son iguales. Y el anión proviene pues del ácido fosfórico, ¿no? H3PO4, ¿ya? Entonces ahí se han combinado, ¿no es cierto? Y han formado pues esta sal neutra, conocida como el hidróxido de amonio. Además, jóvenes, en el aula virtual, ¿no es cierto? Además de las diapositivas, pues está subido un documento con un resumen que está en PDF, ¿no? Ya. En ese documento, pues también tienen que revisarlo porque hay algunos detalles que no están puestos en las diapositivas, ¿no? Por ejemplo, pues hoy me estaba acordando, ahí justamente, pues hay una nota después, o más bien dicho, en el numeral que corresponde a los oxoácidos polihidratados, y habla pues justamente, ¿no es cierto?, del número de hidrógenos ionizables de los óxidos del fósforo y con cierta generalidad para el arsénico y el antimonio, pero más se aplica para el fósforo. Y ahí dice, ¿no es cierto?, me da, dependiendo del estado de oxidación del fósforo. Si el fósforo está trabajando con un estado de oxidación 1 más, se ioniza un solo hidrógeno. Esto quiere decir que un solo hidrógeno se lo puede reemplazar por un catión, ¿no? Ya, si el fósforo trabaja con 3, dice que se pueden ionizar hasta 2 hidrógenos. Y si el fósforo, pues, trabaja con 5, todos sus hidrógenos son ionizables, ¿ya? Detalles como esos también están en este documento, pues, y por eso hay que revisarlos, ¿no? ¿De acuerdo, jóvenes? Ya. Listo, jóvenes. Entonces, continuemos revisando ahora ya un poco de teoría sobre los compuestos cuaternarios, para luego pues continuar haciendo ejercicios de los compuestos ternarios, ¿no?
Ya, entonces asimismo pues vamos a empezar, ¿no es cierto? Definiendo qué son los compuestos cuaternarios. Y como su nombre lo indica, ¿no es cierto? Los compuestos cuaternarios son aquellos que se encuentran formados por átomos de 4 elementos distintos en su molécula, ¿no? Ya. Asimismo, pues, se clasifican en varios grupos, pero antes vamos a ver, ¿no es cierto?, cómo se forman estos compuestos cuaternarios, ¿ya? Ya, bueno. Les decía, ¿no es cierto?, que tenemos varios grupos, ¿no es cierto? Uno de estos, pues, justamente son las sales ácidas. Este es un primer gran grupo. Otro grupo son las sales básicas, ¿ya? Y otro grupo, pues, son las sales dobles, ¿ya? Entonces, centrémonos primero en lo que son las sales ácidas. ¿Qué son las sales ácidas? ¿No es cierto? Son compuestos de carácter ácido. ¿Por qué? Porque tienen la presencia de hidrógenos ionizables en su molécula. Ya. ¿Cómo se forman? Se forman, ¿no es cierto?, por la neutralización parcial de un ácido por una base. Ya. Miren cómo aquí, ¿no es cierto?, no todos los hidrógenos del ácido son reemplazados, sino solamente algunos. En este caso, ¿no es cierto?, el H2S tiene 2 hidrógenos. Solamente la base va a neutralizar a uno de estos. Ya, el otro va a seguir presente en la estructura de la molécula, ¿no? Entonces, esta es una neutralización parcial de un ácido por una base. ¿Ya? Así. En realidad, ¿no es cierto?, este grupo, este ejemplo que estamos viendo en este momento, el NaHS, es un compuesto ternario, ¿verdad? Porque tiene 3 elementos diferentes en su molécula. Pero por una didáctica de enseñanza a sí mismo, se lo ha colocado en este gran grupo de los compuestos cuaternarios, ¿no? Ya. O, ¿no es cierto?, pues otra forma de obtenernos es porque resultan de reemplazar parcialmente los hidrógenos del ácido por un metal o un radical catiónico, ¿verdad? Ya, entonces así mismo, ¿no es cierto? Miren, tenemos aquí el ácido carbónico, ya este tiene 2 hidrógenos, la presencia de 2 hidrógenos. No vamos a reemplazar todo, sino solamente uno por un catión, el sodio. Entonces sale un hidrógeno, entra el sodio, el hidrógeno tiene una carga 1 más, el sodio también 1 más, entonces se reemplaza 1 por 1, ¿verdad? Ya. Entonces me queda, ¿no es cierto?, esta sal, NH4CO3. Ya. Este sí es, ¿no es cierto?, un compuesto cuaternario porque está formado por 4 elementos distintos en su molécula. Ya. Entonces, estas son las sales ácidas, ¿no es cierto? Ahora, como nosotros conocemos o sabemos que existen, ¿no es cierto?, los oxoácidos y los ácidos hidrácidos, justamente los dos primeros ejemplos pertenecen, ¿no es cierto?, a este grupo. Aquí tenemos un ácido hidrácido, acá abajo está un oxoácido, ¿ya? Entonces, pues vamos a tener, ¿no es cierto?, sales ácidas de los ácidos hidrácidos y sales ácidas de los oxoácidos. Empecemos por el primer grupo, que son las más fáciles de formar, ¿no? Sales ácidas de los ácidos hidrácidos. Ya. Estas sales, ¿no es cierto?, se forman pues específicamente para los aniones del azufre, del selenio y del teluro, ¿no? Ya. Y se forma pues como ya vimos acá en la primera parte.
¿sí? NaOH más H2S me da esta sal ácida NaHS más agua, ¿no? Ya. Entonces los vamos a nombrar. Ya. Según el sistema moderno, vamos a nombrar primero el anión como nombrando, ¿no es cierto?, pues al no metal con el sufijo uro y anteponiendo la palabra hidrógeno. Ya hemos nombrado al anión, que en este caso, ¿no es cierto?, el anión es el HS1-. O sea, se ha separado pues parcialmente, ¿no es cierto? Se ha ionizado parcialmente, también se dice, el ácido, sulfuro de hidrógeno. Ya, luego de, y luego el nombre del metal o del grupo catiónico. Ya. Y según la tradicional, algo similar. Primero el nombre del no metal con el sufijo uro, y la diferencia está aquí, ¿no es cierto? Luego de esto, pues ponemos la palabra ácido. En la sistemática moderna es antes la palabra hidrógeno y en la tradicional es después la palabra ácido. Luego de, y luego el nombre del metal o grupo catiónico. Asimismo, varios estados de oxidación, notación Stock. Ejemplo, miren, ahí, ¿no es cierto? Pues vamos a neutralizar el hidróxido de amonio con el seleniuro de hidrógeno. No, en este caso, pues sí se le puede llamar ácido selenhídrico, ¿no es cierto? Pues porque se supone que está en solución, pues evidentemente, ¿no es cierto? Para realizar esta neutralización parcial del ácido por una base, pues los dos tienen que estar en solución, no hay otra forma, ¿no es cierto? Ya, entonces vamos a neutralizar, les decía, el ácido selenhídrico con el hidróxido de amonio, ¿no, jóvenes? Ya. Y se va a formar esa sal, ¿no es cierto? NH4, HSE más agua. Ya, esta es una neutralización parcial nuevamente, ¿no? Ya. Nombre. Según el sistema moderno, pues es el hidrógeno seleniuro de amonio. Ya. Y según la tradicional, este es el seleniuro ácido de amonio. ¿Sí? Ya, hidrógeno seleniuro de amonio o seleniuro ácido de amonio. Así, ¿no? Ya. Entonces, esas son, ¿no es cierto?, las sales ácidas de los ácidos hidrácidos. Ya. Luego tenemos las sales ácidas de los oxoácidos. Ya, nomenclatura, según el sistema moderno. Asimismo, nombramos al anión, como ya conocemos, con las reglas que ya conocemos, y colocando delante asimismo la palabra hidrógeno. Ya. Para este caso de los oxoácidos, ¿no es cierto? Si existen dos o más hidrógenos, hay que utilizar el prefijo de cantidad adecuado. Si existe solo uno, pues no hace falta. ¿Ya? Luego de, y luego el nombre del metal o grupo catiónico. Asimismo, varios estados de oxidación, notación Stock. Ya. Según la nomenclatura tradicional, ¿no es cierto? Nombre del anión, como ya sabemos nombrarlo, anteponiendo la palabra hidrógeno. Si existen dos o más hidrógenos, asimismo, prefijo de cantidad adecuado. Luego de, y luego el nombre del metal o grupo catiónico, utilizando la notación Stock de ser necesario. Ejemplo. Ya, miren.
Ahí, ¿no es cierto? Pues vamos a neutralizar parcialmente los hidrógenos del ácido fosfórico, el H3PO4. ¿Con qué? Con esta base, ¿no es cierto? Con el hidróxido férrico o hidróxido de hierro 3. Ya. Entonces, miren, se forma, ¿no es cierto? Vamos a neutralizar solamente un hidrógeno, es decir, van a quedar en la estructura molecular de la sal 2 hidrógenos. Ya. Entonces se forma esa sal ácida, ¿no es cierto? Fe, paréntesis, H2PO4, 3. Más 3 moléculas de agua. Ya. Nombremos pues a esta sal, ¿no? Ya. Según la sistemática moderna, esta sal se lo conoce como primero los hidrógenos, ¿no es cierto? Y como están dos, pues hay que utilizar el prefijo de cantidad adecuado. Dihidrógeno. Ya. Luego nombramos el anión como ya conocemos. Tetraoxofosfato 5, hay que especificar el 5 del fósforo, pues porque puede actuar con 1, con 3 o con 5. ¿Ya? Entonces ya está nombrado el anión. Dihidrógeno tetraoxofosfato 5. Ahora pues vamos a nombrar al catión, al metal, de hierro 3. De igual manera, como el hierro puede actuar con 2 y 3, pues hay que especificar entre paréntesis utilizando la notación Stock. Dihidrógeno tetraoxofosfato 5 de hierro 3. Nombre moderno. Nombre tradicional, pues proviene, ¿no es cierto?, del ácido fosfórico. ¿Ya? Entonces, pues este va a ser un fosfato. Ya. Como solamente un hidrógeno ha sido neutralizado, hay que anteponer la palabra hidrógeno y especificando la cantidad de hidrógenos que están presentes en la fórmula. 2-di. Dihidrógeno fosfato de hierro 3. Ya, aquí cambiamos, ¿no es cierto? Para la forma tradicional, pues, la terminación ico del ácido por ato para la sal, ¿no? Ya. Entonces, este es el primer grupo, ¿no es cierto?, de estos compuestos cuaternarios, las sales ácidas. Ya, jóvenes, hasta ahí avancemos. Dejemos las sales básicas y las sales dobles para la próxima clase, ¿no es cierto? ¿Alguna pregunta hasta aquí, jóvenes? Ya. Estuvimos trabajando, ¿no es cierto?, en este documento que son los compuestos ternarios. Y justamente avanzamos hasta escribir la fórmula del ácido hiponitroso, ¿no? Ya revisamos ya escribimos fórmulas, más bien dicho, de hidróxidos y de oxoácidos simples, ¿verdad? Aquí están. Ya, a continuación, ¿no es cierto?, tenemos oxoácidos polihidratados. Y aquí está, miren, justamente pues el ácido metahipofosforoso. ¿Ya? A ver, jóvenes, escribamos la fórmula del ácido metahipofosforoso y también le vamos a dar el nombre moderno a este ácido metahipofosforoso. A ver, hagamos, jóvenes.
Ya tenemos la fórmula de este ácido polihidratado, jóvenes. Es HPO2. Repítame, por favor. HPO2. HPO2. Ya, a ver, la niña propone, dice que es el HPO2. No, dije, perdón, me equivoqué, perdón. Ya, a ver, analicemos, ¿no es cierto? A ver, dice ácido meta-hipofosforoso. Ácido meta-hipofosforoso. Ácido meta-hipofosforoso. Como les decía, ¿no es cierto? Este es pues un oxoácido polihidratado. Me está dando el nombre tradicional, ¿no es cierto? Meta. Ya, entonces pues es un polihidratado. Ya, entonces, ¿no es cierto? Pues en primer lugar, lo que yo debo analizar, ¿no es cierto? Es si el elemento central está actuando con un número de oxidación par o impar. En este caso, pues, ¿no es cierto? El elemento, el átomo central es el fósforo, y el fósforo, ¿no es cierto?, actúa con 1, 3 y 5 más. En todo caso, pues, es un número de oxidación impar. ¿Ya? Impar. ¿Listo? ¿Ya? Ahora luego, ¿no es cierto? Ya sé que es un número de oxidación impar y el prefijo es meta. Entonces, el meta, ¿no es cierto?, para un número impar, pues es un óxido más una agua, ¿verdad? Así dice. ¿Ya? Entonces ya sé la cantidad de aguas con la que tengo que combinar a este óxido. Ahora encontremos al óxido. Por aquí está un hipo. Y por aquí está un oso. Hipo-oso. ¿Ya? Esto me indica, pues, ¿no es cierto? Las terminaciones, como nosotros ya sabemos, son hipo-oso, oso-ico. Hipo-oso, pues, entonces corresponde al estado de oxidación más bajo. Esto quiere decir que el fósforo está actuando con 1 más. ¿Ya? Listo. Formemos el óxido entonces. El óxido pues va a ser ¿verdad? ¿Ya? Fósforo 1, oxígeno 2, menos intercambio cargas, ya tengo el óxido. Sumo una agua. Y me queda así, ¿no es cierto? Que simplificando, en este caso sí hay que simplificar, ¿no? Ya, entonces esta es la fórmula del ácido meta-hipofosforoso. HPO. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Ya. Ingeniero, y disculpe la nomenclatura moderna.
Ah, la nomenclatura moderna, ¿cierto? Ya, escribamos el nombre moderno. Como existe, ¿no es cierto? Pues un solo átomo de oxígeno en la molécula, pues no hace falta poner, ¿no es cierto? No hace falta especificar la cantidad, como es uno. No hace falta poner monoxo, sino simplemente oxo, ¿ya? Entonces vamos. Oxo, ¿ya? Fósforo, fosfato, oxofosfato, ¿ya? El fósforo pues puede actuar, ¿no es cierto?, con algunos estados de oxidación. Necesariamente hay que especificar el estado de oxidación. 1, ¿ya? Oxofosfato 1 de hidrógeno. Ya, este es entonces el nombre moderno. Oxofosfato 1 de hidrógeno. Ya, ¿de acuerdo? Ya. Un poco para trabajar todos, ¿no es cierto? Miren, encontré pues en el internet que había o hay una rueda de los nombres, dice, ¿no es cierto? Ya, entonces aquí pues he colocado yo los nombres de todos ustedes, ¿ya? Entonces, una vez que yo proponga la fórmula o el nombre a escribir, pues vamos a sortear, ¿no? Y el nombre que salga pues va a dar la respuesta, ¿no? ¿De acuerdo? Ya. Sigamos entonces trabajando. Ya, miren, aquí hay, ¿no es cierto?, un nombre moderno. Dice, heptaoxo difosfato 5 de hidrógeno. Ya, entonces escribamos la fórmula. Está bastante simple. Y demos también, de ser posible, en la medida de lo posible, el nombre tradicional, ¿ya? A ver, hagamos ese, jóvenes. Heptaoxo difosfato 5 de hidrógeno.
Ya tenemos, jóvenes, la fórmula de este oxoácido polihidratado. H4P2O7, ingeniero. Ya, a ver, vamos a escribir. ¿Dónde estamos? Efectivamente, ¿no es cierto? Pues este es el eftaoxo 7, ¿no es cierto? Eftaoxo difosfato, 2 fósforos, 5 de hidrógeno. El número de hidrógenos, pues lo obtenemos, ¿no es cierto?, haciendo un balance de cargas en la molécula. Ya, 14 menos, 7 por 2 menos, 14 menos. El fósforo, como dice, 5 por 2, 10, más. Entonces, 10 más y 14 menos, para que esta molécula sea eléctricamente neutra, pues hace falta 4. 4 más, ¿no es cierto? Y como la carga del hidrógeno es 1, pues hace falta 4 hidrógenos, ¿ya? Ese es el eftaoxo difosfato 5 de hidrógeno, ya. Muy bien. ¿Cuál es el nombre tradicional ahora? Ácido pirofosfórico. Correcto, es el ácido pirofosfórico. Ácido piro. Es decir, ¿no es cierto?, que se combinó un óxido más 2 moléculas de agua. A las 2 moléculas de agua, pues a un óxido más 2 moléculas de agua, corresponde el prefijo piro. Y la terminación ico, pues porque el fósforo está con 5 más. Ya. Me parece que todavía no hemos trabajado con la tabla número 2, ¿verdad, jóvenes? Con la tabla de acá abajo, ¿o ya trabajamos? Escriba el nombre tradicional y moderno de los siguientes compuestos. Me parece que solamente hemos trabajado con la tabla 1. Ya, vamos con la tabla 2 entonces. Ya, nombremos de la forma tradicional y moderna a este compuesto BaOH2. Hidróxido de bario. Es el hidróxido de bario, ¿no? El tercero, NiOH2. Hidróxido niqueloso. Hidróxido niqueloso según la nomenclatura tradicional. Y según la nomenclatura moderna, Hidróxido de níquel 2. hidróxido de níquel 2. Muy bien. EuOH2. Hidróxido de europio. Ya, hidróxido de europio, ¿no es cierto? En este punto, pues, toca verificar el europio, ¿no es cierto? Pues, como no es un elemento muy común en los compuestos, pues, entonces hay que verificar si tiene uno o varios estados de oxidación. Y en la tabla dice, ¿no es cierto?, que tiene 2.
el 2 más y el 3 más. Entonces hay que especificar, ¿no es cierto? Este es el hidróxido de europio 2. Ya. Vamos con los ácidos ahora. HClO4. Sería el ácido perclórico. Muy bien, es el ácido perclórico. Este es el nombre tradicional. ¿Y el nombre moderno cuál es? Tetraoxoclorato 7 de hidrógeno. Tetraoxoclorato 7 de hidrógeno. Muy bien. Ingeniero, ¿Sí? ¿Escucho? em, disculpe, ¿cómo podemos hacer para visualizar las cargas en ese tipo de compuestos? Porque, por ejemplo, yo primero formo el oxoácido, el óxido ácido, ¿Ya? y le sumo la molécula de agua dependiendo, según lo que me pida la nomenclatura. Pero ¿Ya? en ese caso, como el cloro tiene 4 valencias, ¿Cómo, ¿cómo cómo se da sería? cuenta de qué anhídrido proviene? Dice. Sí, ingeniero. Claro, o sea, hay que hacer un balance de cargas, ¿no? A ver. Ya, así está, ¿no es cierto? HClO4 está escrito. Ya, HClO4. Entonces aquí, ¿no es cierto? Pues el átomo central, el cloro, es el único, ¿no es cierto? Pues que puede actuar con varios estados de oxidación. El resto, es decir, el oxígeno y el hidrógeno, pues tienen cargas fijas. Y yo ya sé, ¿no es cierto? Oxígeno 2 menos, hidrógeno 1 más. ¿Ya? Entonces, 4 por 2, 8 menos. ¿Ya? Hidrógeno 1 por 1, 1 más. ¿Ya? Entonces, ¿cuántas cargas positivas me hace falta para que esta molécula sea neutra? 7. 7 más. Y justamente, ¿no es cierto? Esta es la carga con la que está actuando el cloro. Así hay que darse cuenta de qué óxido ácido proviene. Ujú. Muy amable, Inge. Ya. ¿Eh? H2TeO4.
ácido telúrico. Correcto, es del ácido telúrico. Aquí un poco, ¿no es cierto?, para facilitar identificar a este compuesto, pues hay que darse cuenta que el teluro, ¿no es cierto?, el teluro está en el mismo grupo del azufre. Entonces, pues el ácido sulfúrico es muy conocido, ¿no es cierto? Nos lo sabemos de memoria, el H2SO4. Entonces, si el H2SO4 es del ácido sulfúrico, este es el ácido telúrico, ¿verdad? Ya, ¿y el nombre moderno cómo es? Tetraoxotelurato 6 de hidrógeno. Correcto, tetraoxotelurato 6 de hidrógeno, ¿ya? Listo, entonces estos son los oxoácidos simples. Busquemos un oxoácido polihidratado. El H3PO4. Sería el ácido fosfórico. Ya es del ácido fosfórico, muy bien. ¿Y el nombre moderno? Tetraoxofosfato 5 de trihidrógeno. Tetraoxofosfato 5 de hidrógeno, ¿no? No hace falta especificar, como les decía, pues el trihidrógeno, pues porque con la información que se suministra ya es suficiente para poder escribir correctamente el nombre del compuesto, ¿no? Ya. En todo caso, si es que nombramos como tetraoxofosfato 5 de trihidrógeno, pues este prácticamente viene a ser el nombre lectura, ¿no? Estamos prácticamente nombrándolo tal y como está escrito el compuesto. Ya. Inge, Muy bien. yo tengo una pregunta, por favor. Sí, le escucho. ¿Cómo me doy cuenta de cuando está combinado con una o varias moléculas de agua? Claro, o sea, en este caso, a ver, H3PO4. Ya, entonces la fórmula está, ¿no es cierto? H3PO4. Ya, así está, ¿no es cierto? Entonces, lo primero que se debe hacer, pues, es un balance de cargas, ¿no es cierto? Para identificar con qué estado de oxidación está actuando el fósforo.
Ya. 4 por 2, 8 menos. 3 por 1, 3 más. Para que la molécula me dé 0, sea eléctricamente neutra, pues hace falta 5 más. ¿Ya? Entonces ya identifiqué, ¿no es cierto?, al fósforo. ¿Ya? Dice que el fósforo está con 5 más. Ya, ahora formemos el anhídrido, pues, ¿no es cierto? U óxido ácido. ¿Ya? Entonces, este ácido H3PO4 proviene de la combinación de este anhídrido u óxido ácido P2O5 más agua, ¿verdad? Ya. Entonces, lo que yo no sé, pues, es si es una molécula de agua, si es 2 moléculas de agua o si es 3 moléculas de agua, ¿verdad? Entonces hay que ir formando. Ya, puede ser, ¿no es cierto? Más bien pongámosle más X. Ya, más X moléculas de agua. Como les decía, este X puede ser una molécula, 2 o 3. Formemos. Ya, entonces si combino, ¿no es cierto? P2O5 más una molécula de agua me va a quedar H2, luego el fósforo, ¿cuántos fósforos tengo? 2, y O, 5 y 1, 6. Ya, entonces simplificando es HPO3, ¿no es cierto? Ya vamos con la segunda opción. Ya asimismo, ¿no es cierto? Formo el oxoácido. ¿Cuántos H's tengo? 2 por 2, 4. ¿Cuántos fósforos? 2. ¿Y cuántos oxígenos? 5 más 2, 7. Así está, ¿verdad? Hidrógenos 2 por 2, 4. Fósforos 2, oxígenos 7. ¿Ya? Tampoco es. Y me queda, ¿no es cierto?, la última opción. Ya, hidrógenos 6, fósforos 2, oxígenos 8. 5 más 3, 8. Puedo simplificar. Y este ácido, el H3PO4, proviene, ¿no es cierto?, de la combinación de un óxido más 3 moléculas de agua. Ya, así me puedo dar cuenta, ¿no? Obviamente, pues mientras ustedes más lo realicen, van a adquirir más práctica para no estar haciendo de uno en uno, ¿no? ¿Así? Ya, gracias, Inge. Es que pensaba que había otra forma de darse cuenta, pero No, bien entendido. Ya, gracias, Inge. ¿ya? Ingeniero, disculpe, ¿y siempre vamos a encontrar ese nombre omitido, el orto, el prefijo orto Sí, sí, para las siempre vamos. moléculas? Claro, o sea, este es el ácido orto, ¿no es cierto? Ortofosfórico. Pero como la regla dice que hay que omitir, entonces es simplemente el ácido fosfórico. Ujú. Ya, jóvenes, ¿alguna otra pregunta? Yo, profe, disculpe, tengo un poco de confusión en cuál es el nombre, o sea, cuál usted le toma como moderno y cuál es el tradicional. No sé si me podría explicar, por favor. Para el último ejemplo, No, en general. a ver, el nombre, ¿no es cierto?, tradicional, pues hay que tomar en cuenta
de qué anhídridos proviene. Ya hablando de los oxoácidos específicamente, ¿no? No de las sales todavía. Ya entonces, una vez que identificamos, ¿no es cierto?, al anhídrido del cual proviene, simplemente pues a este anhídrido anteponemos la palabra ácido. Ya, entonces sería ácido fosfórico. Y además pues hay que tomar en cuenta el número de moléculas de agua con el que se ha combinado, si es que se tratase de oxoácidos polihidratados. Ya, esa es la tradicional. En tanto que la moderna, ¿no es cierto? La moderna dice que primero debemos nombrar, ¿no es cierto?, ¿se acuerdan que antes de entrar a la nomenclatura, nosotros dijimos, ¿no es cierto?, que en un oxoácido se identifica el átomo central, en este caso, por ejemplo, el cloro, y el ligando, ¿no es cierto?, que es el oxígeno. ¿Ya? Listo. El hidrógeno también es otro ligando. Ya. Entonces, según la nomenclatura moderna, dice que primero hay que nombrar al ligando oxígeno. Aquí está el ligando oxígeno. ¿Cómo nombramos al ligando oxígeno? Como oxo. Así se nombra, oxo. Pero, de existir varios oxígenos, pues hay que poner el prefijo de cantidad adecuado. En este caso, 4 tetraoxo, ¿ya? Entonces, ya nombré al ligando oxígeno como tetraoxo para este caso, ¿no? Listo. Ahora, seguido, ¿no es cierto? Seguido y unido, hay que nombrar ahora al átomo central. ¿Cómo? En este caso, ¿no es cierto? El no metal terminado en ato, cloro, clorato. Ya. Y además, si el átomo central actúa con varios estados de oxidación, hay que especificar con la notación Stokes. Entonces, me queda tetraoxo, clorato 7, porque tiene varios del cloro. Ya tengo, ¿no es cierto? Tetraoxo, clorato 7. Ya. Luego me dice que ponga la palabra de y luego la palabra hidrógeno. Entonces, completando, tetraoxo, clorato 7 de hidrógeno. Con esa información es pues suficiente ya para escribir el nombre del compuesto de la forma moderna. Así es. Ya, profe, gracias. Ya, ¿algo más, jóvenes? Ya, bueno, aquí hagamos un último polihidratado antes de entrar a los, a ver, jóvenes, antes de entrar con los oxoácidos de los metales, ¿no? El H2S2O5, H2S2O5.
ácido sulfuroso. Ácido sulfuroso. Ácido bisulfuroso. Ácido pirosulfuroso. Ácido pirosulfuroso. Ese es, ¿no es cierto? El ácido pirosulfuroso. H2S2O5. Ya, entonces aquí tenemos, ¿no es cierto?, al ácido. Así está, H2S2O5. Primero, ¿no es cierto?, cargas. 2 menos por 5, 10 menos. Ya. 1 más por 2, 2 más. Para que esta molécula sea entonces neutra necesito 8 más de carga, ¿no es cierto? 8 más. Pero como hay 2 átomos de azufre, hay que dividir para 2. Y 8 más para 2, 4 más. ¿Ya? He identificado entonces, ¿no es cierto?, la carga con la que está trabajando el azufre. Entonces, pues fácilmente asimismo ya puedo obtener, ¿no es cierto?, de qué anhídrido o de qué óxido ácido proviene. Azufre 4 más, oxígeno 2 menos. Entonces proviene del SO2. Anhídrido sulfuroso, ¿no es cierto? Ya. Asimismo, ¿no es cierto? Pues aparentemente, en primer lugar, esto parece ser, ¿no es cierto?, un oxoácido polihidratado, entonces me voy por ese camino. ¿Y por qué les digo esto? Porque también, ¿no es cierto?, habría la posibilidad de que sea un tioácido, ¿no es cierto? Pero en primer lugar voy a analizar si es un oxoácido polihidratado, ¿ya? Entonces, ¿no es cierto?, es número de oxidación par. Número de oxidación par. Las posibilidades son que se combine con una molécula de agua, con 2 moléculas de agua, y la otra, ¿no es cierto?, es 2 óxidos y una de agua. O sea, así. Ya. Y efectivamente, ¿no es cierto?, pues es esta última situación la que me va a dar, ¿verdad? 2SO2 más una molécula de agua me da H4, perdón, H2. ¿Cuántos hidrógenos tengo? 2. Átomo central del azufre, ¿cuántos tengo? 2. Ligando oxígeno, ¿cuántos tengo? 2 por 2, 4, más 1, 5. ¿Ya? Entonces, ¿es no cierto el ácido? El ácido pirosulfuroso. ¿Ya? Ese es el nombre tradicional. El nombre moderno, ¿cómo es? Pentoxodisulfato 4 de hidrógeno. Correcto. 5, ¿no es cierto? Pentaoxo, 2 azufres, pentaoxo disulfato, 4 de hidrógeno. ¿Ya? Así, ¿no? La Inge, Sí, les Inge, escucho. disculpe, perdón, Claro. no quería hacer una pregunta. ¿Por qué puso dos moléculas de anhídrido sulfuroso? Porque esas son las opciones que me da para los elementos con número de oxidación par, ¿no es cierto?, para formar los oxoácidos polihidratados. Justamente, ¿no es cierto?,
recuerde usted que esto pues vimos la clase justo anterior, ¿no es cierto? Ya. Ahí pueden ver las diapositivas, ¿verdad? Ya, aquí está, mire. Aquí dice, ¿no es cierto? Para los oxoácidos polihidratados, pues, tenemos la nomenclatura moderna, ¿no es cierto? Aquí están los oxoácidos polihidratados, los elementos que forman la nomenclatura moderna, que no hay problema, y la tradicional. Entonces, la tradicional dice, en primer lugar, ¿no es cierto? Hay que identificar si el número de oxidación es impar. Tenemos estas opciones, un óxido más un agua, un óxido más 2 aguas y un óxido más 3 aguas. Y si es par, como es el caso que estamos analizando, las opciones son un óxido más un agua meta, un óxido más 2 aguas orto y 2 óxidos más un agua piro. Justamente era esta tercera opción y por eso es el ácido pirosulfuroso. Por eso es. ¿Algo más, jóvenes? Ya. Ya, jóvenes. Entonces, ahí nos vamos a quedar. Nos vemos mañana, ¿no es cierto? Mañana en la práctica número 9 de la difusión de gases, pues asimismo espero que sean muy participativos, ¿no es cierto? Hay que estar muy atentos a las explicaciones que nos da el personal del Centro de Química, ¿no? Ya, jóvenes, que tengan entonces un buen día y nos vemos mañana. Gracias, profe, igualmente. Hasta mañana, profe. Gracias, Inge.